Hola amigos de YouTube, les saluda su estimado camarada, Universal Theories, el canal donde tú eres el héroe. En esta ocasión les traigo el capítulo número 9 de mi cuarta historia Goku en Nanatsu no Taizai. Además de lo anterior, les recuerdo seguirme en mis redes sociales, de las cuales dejaré links en la descripción y en un comentario fijado. Sin más por el momento, comencemos con el episodio de hoy. Capítulo 9. El camino de la redención y una amenaza aún mayor. Un extraño mensaje esperanzador. El estado de salud de Goku era simplemente crítico, el elegante guerrero estaba retorciéndose de dolor en el suelo, se sujetaba el lado izquierdo del pecho con fuerza, como si quisiera arrancarse un pedazo del músculo que cubría a su corazón. Por su parte la joven guerrera de cabellos azules y mirada preocupada miraba con impotencia a su acompañante, ella sabía que no podía hacer nada para ayudarlo, la aprendiz de caballero sacro caía de rodillas al suelo, no podía hacer nada, lo único que le restaba era ver morir a ese héroe frente a sus ojos y con ello de cierta manera también morían los sueños de Yeriko, ya que ella deseaba aprender de ese extranjero todo lo que pudiera, ella había quedado asombrada por las habilidades del guerrero, pero sobre todo estaba fascinada con su personalidad. Pese a su increíble fuerza y capacidad de combate, él era un tipo sumamente humilde y de buenos sentimientos, todo lo contrario con los caballeros sacros quienes eran arrogantes y crueles. Mientras esos pensamientos pasaban por la mente de la joven espadachina y sus lágrimas caían por sus mejillas, una voz llegó a su subconsciente. En ese momento, Yeriko quedó paralizada por la sorpresa, sus músculos se contrajeron de golpe, tal como si una ventisca helada hubiera golpeado su piel con la fuerza de una espada afilada, la hermosa guerrera quedó en total silencio, no sabía cómo responder a ese poderoso estímulo. Luego de la impresión inicial, la señorita se ponía de pie lentamente hasta que estar completamente parada. De inmediato la muchacha volvió a escuchar esa misteriosa voz, que realmente parecía un susurro lejano, pero que cada vez se iba acercando hasta que el mensaje se hizo completamente nítido y legible. Yeriko, debes traer de inmediato a Son Goku a mi morada, es imprescindible que cure su enfermedad, el mal que padece es mortal y debe curarse de inmediato. Trae a Son Goku a las cercanías del reino de Camelot. Busca a Merlin. En cuanto el mensaje terminó, Yeriko tomó del suelo a Goku y sin pensarlo mucho, se puso en marcha hacia Camelot, en busca de Merlin. Merlin, ese nombre se le hacía familiar, se decía que era una profetisa muy poderosa, que era maestra en el manejo de las opciones y magia antigua, aunque realmente ella siempre creyó que era solo un mito, más, la joven espadachina no tenía muchas opciones, si llevaba a este hombre al pueblo lo más seguro es que lo capturaran y luego ejecutaran, la pequeña localidad a donde habían ido Elizabeth, Meliodas, Diana y Hawk estaba bajo el control de los colmillos bizarros, y si era cierto que el ahora moribundo había dado cuenta de dos de ellos aún quedaban vivos, Ruin y Yu. Además, la joven recordaba con vergüenza que ella en contubernio con los antes mencionados habían chantajeado al médico de la comunidad para que entregara a los pecados capitales y a ese misterioso acompañante de la princesa. Por lo tanto, no había alternativa, tendría que confiar en esa misteriosa voz que se había manifestado en su cabeza. Por otro lado, lamentaba que sus amigos perdieran a tan valioso aliado, con él era más que seguro que el camino y la misión de liberar a Oriones de la tiranía de los grandes maestros y sus caballeros sería un hecho, pero ahora, las cosas habían cambiado drásticamente. En cuanto a ella, esta misión sería su penitencia, su acto de contrición, su redención por el tiempo que había servido a seres tan ruines como los colmillos bizarros, y había hecho daño a tanta gente inocente. No había más, la valiente señorita se ponía en marcha, el camino era de por sí peligroso, mucho más lo sería cuidando de un convaleciente, pero Yeriko nunca se daría por vencida, si era necesario, daría su vida por la de Goku. Esta vez haré lo correcto, no voy a dejar que mueras, voy a salvarte Son Goku y tú, serás mi maestro. Eso es un hecho, la joven ya lo había decidido, esta vez seguiría a un maestro totalmente diferente. Mientras la sensual espadachina y el moribundo Saiyajin comenzaban su viaje, una misteriosa silueta miraba a la pareja desde la lejanía, un hombre oscuro con el rostro cubierto por una aterradora máscara de espantapájaros, clavaba su gélida mirada en esos dos. El perverso ser sabía muy bien que para cumplir con los objetivos de su señor era imprescindible que el último de los Son sobreviviera, así que agitaría un poco las aguas del estanque del destino, para ello tendría que intervenir en el camino del héroe, para eso lo primero que tendría que hacer, sería hacerle una visita a los dos colmillos bizarros restantes, no podía permitir que esos dos imbéciles intervinieran de manera negativa en sus planes, por ello, los mataría antes de que siquiera pudieran mover un dedo.
Tal parece que, pese a la larga hibernación y a la falta de desafíos de nivel, Son Goku también desarrolló esa enfermedad del corazón en esta línea temporal. Al parecer, tendré que eliminar otras variables de esta ecuación. La profunda voz del espantapájaros moría en la soledad del valle mientras este se dirigía a la prisión Baste para dar cuenta de los dos últimos colmillos bizarros Goliyous y Yu. Prisión Baste instantes después. En la sala de reuniones de la prisión los restantes dos miembros de los colmillos bizarros estaban impacientes, sus compañeros no habían regresado, Freesia y Ruin, no se malentienda, no es que Goliyous y Yud los extrañaran o más aún que se preocuparan por ellos, simplemente querían que se presentaran en la base para así poder salir con destino a la capital y entregar a la princesa fugitiva a los grandes maestros y ser recompensados. Tal vez con un nombramiento mayor o con una transferencia a palacio, porque estaba muy claro que ellos detestaban estar apostados en la pobre y lejana Dalmari. Aunque lo que en verdad detestaban era la gente de la región, un montón de pueblerinos mugrientos y mal educados, que a la consideración de los caballeros no merecían respirar el mismo aire que ellos. Luego de haber esperado por varias horas, el impaciente y temperamental Goliyous se puso de pie y sin decir nada a su compañero salió de la habitación, recorrió el pasillo hasta dar vuelta en la primera esquina, allí encontró a uno de los guardias de piso, el pobre diablo estaba recargado en la pared, parecía como si el infeliz estuviera dormido, esto último hizo enfurecer al caballero de coraza grisácea y de inmediato fue a reprenderlo, el energúmeno dio un fuerte grito que debía hacer saltar del miedo al centinela, más por el contrario, este seguía inerte, el caballero sagrado repitió la dosis pero con el mismo resultado, esto le hizo hervir la sangre al despreciable Goliyous, que tomó por los hombros a su sirviente y lo sacudió fuertemente, pero al voltearlo y ver su rostro el arrogante señor quedó mudo de la impresión. El soldado en cuestión estaba muerto, por supuesto, pero eso no era lo peor era que su mueca era de un miedo absoluto, como si lo último que sus ojos contemplaran de este mudo hubiera sido la propia representación del infierno. Monstruoso, eso era lo que el macabro hallazgo era, la sombra de la muerte y la locura era lo que reflejaban las facciones del infeliz guardia de la prisión. El cobarde caballero lanzó el cadáver de su subordinado y salió corriendo hasta el final del corredor y al dar la vuelta lo que vio casi lo hace morir a él de la impresión. 2 docenas de soldados con las mismas características que el primero, todos muertos, es como si todos hubieran sufrido de la misma histeria colectiva y asesina, como si el infierno hubiera llegado a la tierra y su contenido hubiera destrozado la mente y alma de todos aquellos desdichados que estuvieran presentes, lo que sea que hubiesen visto licuó el inconsciente de todos los presentes como si unas enormes aspas mentales trozaran el encéfalo de los hombres hasta hacerlos morir por el miedo, o mejor dicho terror a lo desconocido. Goliyous no pudo más, el cobarde caballero no podía emitir sonido alguno, las rodillas le temblaban cual gelatina, el contenido de su estómago se revolvía violentamente e iba de arriba abajo por su esófago amenazando con explotar forzosamente en su boca. Quería gritar pero las palabras no salían, estaban atoradas con el bolo alimenticio que se atoraba en su tráquea. Quería correr, pero su sistema nervioso estaba totalmente atrofiado, adormecido, tan entumecido como si hubiera caminado desnudo por la salvaje tundra siberiana. Finalmente, las fuerzas de sus piernas le fallaron y cayó crasero al suelo y un chillido apenas audible hasta para él salió de sus labios. El despojo de hombre se arrastró por el piso con dirección a la sala de estar y cual bebé gateó unos cuantos metros hasta que poco a poco las señales nerviosas llegaban a cuentagotas de su cerebro a sus miembros. Luego de unos interminables segundos que a Goliyous le parecieron años finalmente se puso en pie y salió corriendo despavorido y gritando a todo pulmón hasta llegar a la puerta del sitio de reunión de los colmillos bizarros. En cuanto entró al salón encontró a su compañero Yud sentado dándole la espalda. Por su parte el sobreviviente al infierno trataba de darse a entender lo mejor que podía, buscaba desesperadamente consuelo en su compañero, sin embargo, este segundo no parecía estar interesado en el relato de su compañero, parecía más bien que estaba dormido, tan profundo y tan imperturbable que el mundo podría venirse abajo y este estaría entregado plácidamente en las manos de Morfeo. Luego de varios segundos de total indiferencia, el desquiciado Goliyous tomó a su compañero por los hombros y lo volteó violentamente para recriminarle su falta de empatía, pero al voltearlo, contempló el averno mismo. No, no. No puede ser, Yud está muerto también, el infeliz caballero entendía que estaba solo en un mundo de muertos. En eso, algo aterrador sucedió. O tal vez, el que está muerto es usted mi estimado Goliyous y aún no lo sabe, una voz de ultratumba sonaba detrás del pobre diablo embestido en una coraza gris. ¿Quién? ¿Quién dijo eso?
Preguntaba con voz temblorosa el desgraciado caballero. Mi nombre no importa, lo que importa es lo que voy a hacer con usted. Esta sentencia casi hace que el sacro caballero muriera de un infarto. ¿Qué va a hacer conmigo? Preguntaba de forma refleja el último de los colmillos bizarros. Usted experimentará mi arte. El desconocido rociaba a su víctima con extraño gas que al entrar en contacto con el antes señalado causaba un efecto inmediato y este comenzaba a gritar del terror y a retorcerse en el suelo hasta compartir el mismo destino que el resto de los inquilinos de la prisión. Zona de los calabozos, al mismo tiempo. La celda de confinamiento solitario estaba particularmente imperturbable ese día y su inquilino comenzaba a notarlo, algo andaba mal, ya eran más de las 9 y aún no habían llegado los atormentadores a propinarle su dosis diaria de tortura. Eso era muy extraño, los guardias podían ser perezosos y desobligados. Pero nunca faltarían a una sesión de interrogatorio y mucho menos los caballeros sacros, no, los colmillos bizarros eran unos amantes obsesivos del maltrato y la coerción humana, ellos jamás faltarían a su cita con el látigo y el potro. En eso, algo sucedió en la mente del prisionero, una iluminación divina le llegó a la cabeza, todos habían muerto, sí, cada uno de los guardias y caballeros de la prisión habían expirado ese mismo día. ¿Cómo? Eso no era importante, si los asesinaron o se suicidaron. Si los mató la comida o el aburrimiento que más daba, se habían muerto y ya. Posteriormente y actuando fiel a su instinto, el encarcelado rompió sus cadenas y soltó sus grilletes. Derribó la puerta que lo mantenía encerrado en su celda y finalmente salió. Esta era la primera vez que el harapiento y sucio hombre caminaba fuera de los 4 muros de su habitación de confinamiento. La luz del pasillo lo cegó por unos instantes y luego recuperó su vista poco a poco. En cuanto esto sucedió, el pordiosero caminó unos cuantos metros y enseguida confirmó sus sospechas, todos los guardias estaban muertos. Pese a lo macabro del escenario, a diferencia del cobarde de Goliath, este no se espantó como gallina, de hecho miró con cierta indiferencia al bulto de carne que estaba frente a él, luego de unos segundos tomó la espada de este y se afeitó la barba con el filo, posteriormente hizo lo mismo con su cabello y en cuanto se supo bien arreglado prosiguió su camino, entre más andaba más muerte contemplaban sus ojos. Paso a paso el ahora reo liberado, se daba cuenta que lo que sea que hubiera pasado allí no solo había acabado con los guardias sino también con los prisioneros, todas las celdas estaban llenas de cadáveres, cada uno de ellos con muecas de terror y sufrimiento. Algunos en posición fetal, otros tratando retorcidos entre los barrotes de sus celdas, algunos más arrastrándose por el piso. El ahora galante sujeto estaba por abandonar el lugar cuando algo rompió su concentración. Un sonido leve, tenue, lleno de angustia y preocupación, pero a la vez con esperanza sonaba a un costado suyo. El ruido provenía de una celda, de manera refleja el tipo de pantalones escarlata y torso descubierto volteó. Ayúdame por favor, una linda chica de entre 16 a 18 años pedía auxilio. ¿Pero qué demonios? El sujeto, sin perder más el tiempo, se acercó a la reja y de una patada la derribó. Gracias, la niña agradecía el gesto del desconocido. Oye niña, resiste, no te mueras. El tipo de cabello plateado tomaba a la chica entre sus brazos y la sacaba del oscuro tugurio. Por favor, llévame con mi padre, suplicaba la chica. Oye, primero te llevaré a un médico, estás muy mal, respondía el tipo. Mi padre es el médico de Dalmari. Por favor, las súplicas de la chica no cesaban. Muy bien, te llevaré con él, solo no te mueras. ¿Entiendes? El caballero se llevaba a la niña. Gracias señor, la débil voz de la niña se iba apagando cada vez más. Llámame Van, ¿ok? Respondía preocupado el tipo. Muy bien, Van, yo soy Senet, esas eran las últimas palabras de la niña antes de perder el conocimiento. Muy bien Senet, resiste, te llevaré con tu padre, solo aguanta. Van salía corriendo del lugar. En Dalmari un diagnóstico aterrador. En el pueblo de Dalmari, Elizabeth y Hot habían llegado al consultorio de Dana, el médico de la localidad, el cual comenzó a tratar las heridas de Meliodas. Pese a lo sangriento del caso, el diagnóstico fue optimista. El galeno le confirmó a la princesa que el paciente se recuperaba de óptima manera y que al paso que iba solo requeriría de descanso para estar de vuelta a la acción, ya que su capacidad de regeneración era extremadamente acelerada. De hecho, nunca había visto nada igual en sus años ejerciendo la medicina. Esas palabras tranquilizaron a la doncella, pero, por otro lado, estaba angustiada por Goku, el cual no regresaba. Ella estaba consciente de su poder y su superioridad en combate con respecto a sus oponentes, y por eso mismo su preocupación iba en aumento. Su corazón le decía que algo malo le sucedió al Saiyajin, porque de otro modo, él ya estaría allí, a su lado.
Aprovechando la distracción de la joven dama, el doctor se dirigió a un lugar distante a solas y sin que nadie lo notara hizo la señal que los colmillos bizarros le ordenaron un par de días atrás. Dana estaba sumamente avergonzado de lo que estaba haciendo, traicionar a dos personas inocentes, que además eran sus clientes. Eso iba en contra de su juramento hipocrático, pero, él debía hacer todo lo posible para salvar a su hija. El viejo galeno sabía de lo que esos cretinos de los colmillos bizarros eran capaces de hacer con sus prisioneros. Sin embargo, los minutos pasaban y nada sucedía, eso extrañó mucho al angustiado padre, esos tipos podrían ser muchas cosas, pero no irresponsables, ni mentirosos. En especial cuando se trataba de arrestar o ejecutar a algún pobre diablo, así que se decidió comprobar algo. El médico subió hasta el tejado de su casa, la cual era un edificio de 3 niveles, y desde allí se puso a mirar la fortaleza, prisión Baste, que estaba localizada a unos cuantos kilómetros de la ciudad, y era perfectamente visible para todos. Lo que vio lo dejó aún más consternado, el lugar estaba sumamente tranquilo, casi como un cementerio, eso era muy raro, ese lugar siempre estaba activo. Los guardias iban y venían, los prisioneros eran sacados todo el tiempo para realizar trabajos pesados a los alrededores del recinto. La calma era sin duda un pésimo augurio. De repente y sin que algo previo lo alertara, el viejo Dana escuchó una voz que rompió su estado de letargo, esa voz pedía con urgencia a un médico, lo cual el doctor no pudo ignorar y bajó rápidamente para cumplir con su deber sagrado. Yo soy Dana, el médico de la comunidad. ¿Quién me busca? El galeno llegó al encuentro de un tipo mal vestido que cargaba a una chica en brazos. Oye viejo, atiende a esta niña, no se ve nada bien. El tipo que estaba desnudo del torso traía a una persona sumamente valiosa en brazos. Pero si es mi hija. Senet. La angustia del hombre desapareció de su rostro por un momento al ver a su retoño de vuelta con él, pero su preocupación volvió al ver el estado en que se encontraba. Viejo, apresúrate, no se ve nada bien. El desconocido llevaba a la chica al interior de la consulta para que la revisara el médico. ¿Qué sucedió?, preguntaba el doctor. No estoy seguro, pero ella y yo somos los únicos supervivientes de la prisión Baste, revelaba el extraño. ¿Qué? ¿Estás diciendo que hasta los colmillos bizarros murieron? La exhalación del hombre era enorme, eso era imposible. Sí, por lo menos 2 de ellos, así como el resto de guardias y prisioneros. El dato que el sujeto desconocido revelaba era aterrador. Demonios. Eso es muy malo. Necesito más detalles, dime todo lo que recuerdes, es indispensable, tal vez enfrentamos una amenaza colosal, informaba el médico. Solo recuerdo que los cadáveres estaban retorcidos en su mayoría, sus rostros estaban contraídos, como si lo último que vieron les causara un terror descomunal. Algunos presos trataron de escapar de sus celdas con tanta desesperación que intentaron pasar a través de las rejas con tanta fuerza que dejaron parte de sus intestinos colgando de los barrotes. Incluso ahora que lo recuerdo, había algunos que hasta se arrancaron los ojos y las orejas. Su desesperación debió ser brutal, los datos que el joven reveló eran sin duda aterradores, pero por alguna razón, al doctor no se le hacían desconocidos. Dime, ¿había un olor extraño en el ambiente? ¿Cómo de flores quemadas? ¿O tal vez, alguna especie de humo azul? Las preguntas del médico eran sumamente específicas, él sabía algo, o, mejor dicho, se temía algo. Si ambas cosas, muy sutiles las dos, yo solo las percibí porque mis sentidos son mucho más agudos que los de la gente promedio. ¿Por qué? El tipo raro aún no comprendía. Esto es serio. La gente de la prisión fueron víctimas de un arma sumamente poderosa, yo la conocía de mi tiempo como estudiante de medicina, pero en ese tiempo solo era un prototipo, pero al parecer, ya ha sido desarrollada por completo, revelaba el científico muy preocupado. ¿A qué te refieres, viejo?, preguntaba extrañado el otro tipo. Hace mucho tiempo, tuve un maestro en la escuela de medicina, un hombre brillante, incomparable, con ideas revolucionarias. Desarrolló un suero, el suero del miedo, decía que para que la humanidad evolucionara tenía que vencer sus mayores temores y así, perfeccionarse. En ese entonces había 2 problemas, no había logrado convertir a gas el líquido y no había logrado disimular su hediondo aroma, estos datos eran sumamente temibles. ¿Qué? ¿Estás diciendo que un loco de remate creó un gas para evocar los miedos de la gente y lo volvió un arma? El salvador de su hija no comprendía lo que sucedía. Sí, en pocas palabras así es, se limitaba a responder el viejo. ¿Cómo es que nadie detuvo a ese maldito demente?, interrogaba el extranjero.
Te parecerá broma, pero, un día sin más desapareció, como si nunca hubiera existido y todos lo olvidamos. Honestamente ya no recuerdo ni su nombre o su rostro, decía el atormentado médico. ¿Y cómo detenemos esto?, preguntaba el joven. No se puede, no sin la fórmula o por lo menos sin el ingrediente base. Buscaré en mis viejos archivos, yo fui su asistente, tal vez encuentre algo que nos ayude, revelaba Dana. ¿Y qué hay de tu hija?, preguntaba el otro hombre. Ella vivirá, si sobrevivió al ataque principal quiere decir que lo peor ya pasó, el gas es mortal en segundos, máximo unos 5 minutos en espacios cerrados, por su concentración. Ella estará inconsciente un par de horas más y cuando se levante tendrá dolor de cabeza, mareos, vómito y tal vez alucinaciones. Pero nada mortal. Te agradezco por salvarla, por cierto, ¿tu nombre es?, preguntaba el médico cuando alguien los interrumpió. Pan. ¿Eres tú? Un recuperado y ruidoso chico rubio de ojos verdes entraba en el consultorio de Dana. Capitán. Capitán Meliodas. Los amigos se reencontraban de nuevo. Unas horas más tarde en la capital, Giltonder se encontraba de vuelta en su casa, no había tenido tiempo de muchas cosas y de hecho no había puesto atención a detalles, lo que realmente se robaba su atención era su encuentro con Deschein, el vagabundo que le cambió la vida. Los pocos instantes que convivió con ese tipo le hicieron ver muchas cosas que había olvidado, como la verdadera razón para ser un caballero, lo cual no era el glamour o los puestos de privilegio así como las riquezas, no, un verdadero caballero era un servidor del pueblo, alguien que estaba dispuesto a ofrendar su vida para defender la justicia y al necesitado, tal como su padre lo había instruido. Ahora que lo pensaba con detenimiento, ese hombre había visto los recuerdos que él tenía con el legendario Saratras, pero, él también había visto las memorias de ese hombre con un niño llamado Gohan. En ese momento lo comprendió, Deschein era el padre de ese niño, en eso recordó lo que el desconocido le dijo. Yo no soy nadie, solo un pobre diablo que lo perdió todo y no quiere que cometas los mismos errores que yo. El caballero de rosada cabellera no sabía si el viajero le había compartido esas memorias adrede o si fue un descuido de su parte, lo que sí sabía era que ese tipo no hablaba solo por sermonearlo, verdaderamente ese tipo había vivido un infierno, perdió a la persona más importante para él, su hijo y algo le decía que mucho tuvo que ver la soberbia en eso, el orgullo, el deseo vehemente por ser más poderoso y renombrado. En cierto modo Gil estaba por tomar ese camino que sí, podía llevarlo a la grandeza, pero a un costo muy alto. De hecho, haciendo análisis había varias personas a quienes había perdido por esa actitud tan déspota, amigos, camaradas, compañeros de armas y sí, a alguien aún más importante para él, su amada Margaret. La mayor de las hijas del ahora depuesto rey y él habían compartido mucho desde su niñez, eran confidentes, paño de lágrimas y también amantes en secreto. Bueno, esto último se concibió hasta que los dos fueron mayores y se declararon sus sentimientos. Sin embargo, desde que Gil fue ascendido a caballero sacro, sus intereses cambiaron mucho y sus metas también, comenzó a ambicionar más y más poder, renombre y sin darse cuenta se fue alejando de la mujer de su vida hasta que sin darse cuenta había elegido estar en el bando contrario, con los golpistas que derrocaron al monarca y dieron un golpe de estado, estableciendo así un régimen dictatorial donde se imponía por la fuerza y se quitaba con la violencia. Lo tenía bien claro ahora, se había equivocado, antes el reino era pacífico y la gente vivía bien, él disfrutaba las cosas simples de la vida, como un día libre, momentos con sus amigos o incluso la compañía de su amada Margaret. En cambio, ahora solo deseaba ser más poderoso, temido, reverenciado. La gente que antes le deseaba los buenos días y lo saludaba con amistad y cariño por las calles, ahora se escondía ante su sola presencia. En cuanto a su antiguo amor, ella estaba encerrada en una de las mazmorras más profundas del castillo, en la más brutal oscuridad y penumbra. Lo último que recordaba de ella era su voz desde un profundo abismo, diciéndole amargamente que era un traidor, que su amor y sus promesas eran solo mentiras y que ahora ella lo odiaba. Lo sabía, ya no podría recuperar su corazón y lo aceptaba, pero debía hacer algo para ayudarla a recuperar su hogar. En eso alguien lo llamó a la puerta. Adelante, respondió con voz altiva el caballero. Vaya, Giltonder, aún en esas fachas sigues siendo irresistible. Una mujer enfundada en una vistosa armadura entraba a su habitación. ¿Qué quieres, Vivian? Te he dicho miles de veces que dejes de molestarme, respondía molesto, muy molesto y harto el joven de cabellera rosa. No seas aguafiestas, Bill, solo te traigo un mensaje de parte de los grandes maestros. Quieren verte de inmediato en el cuartel general. Pero, si lo deseas, podemos divertirnos antes de ir.
¿Qué dices, guapo? La mujer se acercaba melosamente al oficial, pero este la alejaba sin contemplaciones. No, gracias por la desagradable oferta, pero iré de inmediato. El muchacho sin perder el tiempo alejó a la insoportable mujer y se fue en pos de sus amos. Por su parte Vivian se quedó molesta y frustrada, de nuevo Giltonder la había rechazado, desde luego la obsesiva mujer no se daría por vencido, ella se había propuesto conquistar a ese hombre y no descansaría hasta conseguirlo o morir en el intento, y si para eso tenía que matar, mentir o manipular no dudaría ni un segundo en hacerlo. Afortunadamente para la cautiva princesa, ella ya no la consideraba una amenaza. Después de todo, la guerrera estuvo presente el día en que la noble hija del soberano le declaró su odio y le deseó el peor de los finales al que hasta unas horas antes había sido su amor de toda la vida. Además escuchó cómo fue que esta misma le amenazó de muerte si lo volvía a ver. Por lo tanto ese obstáculo estaba totalmente descartado. Aún así, lo que sí hacía era restregarle en la cara a la heredera era su condición y el hecho de que ahora ella ya no era un estorbo para hacerse con su hombre ideal. Algún día serás mío, Giltonder, eso es una promesa. Nada ni nadie podrá arrebatarte de mis manos. Nadie. El grito demente de la histérica mujer se perdía en la inmensidad del cielo, pero seguía haciendo eco en su trastornadamente psicópata. La caballero femenina se quedaba detrás de su amor imposible, viendo cómo este desaparecía por la calle que iba rumbo al castillo. Por su mente únicamente rondaba la idea de hacerse con el corazón del noble señor como fuera. Aunque él la despreció de nuevo, notó algo diferente en él esta vez. No fue grosero como en veces anteriores, no la insultó o la amenazó. Simplemente la dejó así nada más. Giltonder estaba sumamente tranquilo, tanto como hace mucho no se le veía, parecía como si fuera otra persona. Eso, lejos de desanimar a la obsesionada dama, la excitó aún más. Ahora que el oficial del ejército real era un tipo más ecuánime y calmado, le parecía más dulce y lindo, sin duda sería suyo y como ya lo había dicho, nada ni nadie se lo impediría. Al parecer las cosas se han complicado, un nuevo enemigo se ha presentado, este es mucho más poderoso que los caballeros sacros y tampoco tiene ningún impedimento en eliminar a aquellos que les estorben, ya sean hombres, mujeres o niños. Este tipo solamente disfruta de llevar el caos y la muerte a todas partes. ¿Qué sucederá ahora? Hola amigos, soy Goku, mi situación es aún complicada, pero al parecer hay alguien que puede ayudarme. ¿Quién será? ¿Y quién es ese terrible enemigo? Averigüémoslo en próximo episodio de Goku en Nanatsu no Taizai titulado El bosque del rey Hada y un amargo adiós.